Solo en Dios haya descanso mi alma. Él tiene mi esperanza. Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un beso y un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Espero que estén teniendo una mañana o un día, una noche maravillosa, en el cual sea Dios obrando en sus vidas de una manera especial, de una manera sobrenatural. Una vez más, agradecida con Dios por la rica oportunidad que me da de poder estar aquí para compartir una vez más, su palabra. Y bueno, y que su palabra sea llenando mi vida, sus vidas, de muchas bendiciones. Amén. Bueno, hoy les traigo un estudio bíblico interesante. De verdad, primera vez que escucho, bueno, sí sé que se ha hablado mucho del tema, pero yo primera vez que escucho de Miriam. De verdad, una de tantas mujeres importantes de la Biblia. La verdad, yo nunca la había escuchado, pero entonces me puse a indagar un poco, a leer, a escudriñar un poco. Y bueno, este es el mensaje. Vamos a hablar de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Y sé que va a ser de gran bendición. Amén. Bueno, pero antes de empezar nuestro estudio bíblico, nuestra enseñanza, vamos a orar primeramente para que sea Dios dándonos sabiduría y abriendo también nuestro conocimiento. Amado Jesús, primeramente agradecidos contigo por la rica oportunidad que nos das de poder estar aquí en esta hora delante de tu presencia para compartir tu palabra, para el mensaje, para ser llenos de tu presencia y también de tu Espíritu Santo. Que tu palabra sea llenando nuestras vidas, nuestros corazones, que seas tú hablándonos a través de ella, que nos edifique, nos muestre y también que nos enseñe. Gracias, mi amado Jesús. Amén. Bueno, como les decía al principio de esta enseñanza, vamos a hablar un poco de Miriam. Miriam fue una líder, una profetisa, una cantora del Antiguo Testamento, una mujer muy importante en la vida de Moisés, también de Aarón. Vamos a hablar de Miriam porque nos inspira, nos enseña, más que todo a nosotras las mujeres. Miriam es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de fe, de valentía también. Entonces vamos a hablar de ella, de lo que Dios hizo en su vida, de lo que ella hizo en la vida de Moisés. Vamos a leer un poco también. Y bueno, espero que sea de gran bendición y juntos podamos aprender una vez más. Bueno, queridos hermanos, vamos a leer un poco de esta historia. Entonces vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Qué bonita historia, ¿cierto? Bueno, hay mucho más. Vamos a ir leyendo poco a poco, pero lo leí hasta el 10. De verdad me impresiona mucho porque esta madre puso a su hijo ahí en el río, como en una horquilla, ¿cómo se puede llamar eso? En una balanza, cuna, bueno, en fin, y lo dejó en el río. Pero Miriam, que es la hermana de Moisés, ella escondida, fue como atrás de eso, viendo hasta dónde el río podría llevar a ese niño. Y tanto así fue la sorpresa que ella misma se acercó, pudo hablar, ella misma llevó a la mamá de este niño para que ella misma le pudiera amamantar, lo pudiera criar, lo pudiera tener con ella. Aparte de tenerlo, ganaba también como un sueldo, como dinero por eso, una gratitud. De verdad que las cosas son impresionantes, de verdad. Bueno, queridos hermanos, una vez más vemos que Dios hace como quiere.
Dios hace como quiere, con quien quiere, en el momento que Él quiere, Él hace las cosas. ¿Qué iba a pensar esta madre que al dejar su hijo ahí, tal vez ella pensó que nunca más lo volvería a ver? Pero mira, Dios tenía otro plan. Dios tenía algo preparado para ella y pudo ella tener a su hijo por muchos años, pudo cuidarlo, pudo darle amor. eh, Tal vez ella pensó que nunca más lo volvería a ver, pero bueno, Dios en su misericordia hace con uno cosas que muchas veces uno no cree, pero tenemos que creer en que Dios obra. De verdad, cuando nosotros vemos o creemos que es imposible, Dios lo hace posible. Todas las cosas Dios las hace posible, pero al que cree. Amén. Entonces vamos a continuar con este estudio. Bueno, vamos a hablar un poquito en el contexto de esta historia. Bueno, todos sabemos, o lo que hemos leído un poco esta historia de Moisés, vemos que el faraón ordenó matar a todos los niños, a los bebés, varones, más que todo, en Egipto, ¿cierto que sí? Entonces, la madre de Moisés, al tener ese miedo, ella lo puso en esa horquilla en el Nilo, en ese río Nilo. Pero Miriam, siendo aún muy joven, ella sin miedo alguno se quedó, claro, escondida para vigilar a su hermano. Y al ver que la hija del faraón lo tomó, ella tuvo un acto como de valentía e inteligencia, ¿cierto que sí? Y fue y se ofreció a buscar a una nodriza que pudiera amamantar a este bebé. Bueno, entonces Miriam ofreciéndose a buscar una nodriza, ella no dudó, no pensó y fue a buscar la propia madre de este niño para que ella pudiera cuidarlo, perdón. Ahí vemos que la gracia de Dios es de verdad grande. Vemos que Dios ahí obró de una manera especial en la vida de esta madre, en la vida de Miriam también. Vemos que la prudencia, los detalles, Dios hizo todo ahí perfecto. Dios ya tenía todo destinado, todo preparado. ¿Quién iba a creer? Muchas veces ni uno lo piensa. Cuando vemos que no va a ser, Dios hace un milagro. Y ese fue de verdad un milagro, el cual nosotros siempre tenemos que recordar y siempre debemos de ponerlo también por obra y también practicarlo. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a hablar un poco más de cuando este niño ya crece, cuando ya Dios lo quiere usar para que sea él que libre al pueblo de Israel. Pero vamos a seguir hablando de Miriam. Miriam, una profetisa y una líder de alabanza. Vamos a leer Éxodo, capítulo 15, versículo 1 al 21. Bueno, vamos a hablar del cántico de Moisés y de Miriam, que también es María, o sea, su nombre. Pero como es un poco largo, yo voy a leer algunos versículos, pero en sí esto es del 1 al 21. Entonces vamos a leer algunos, ya ustedes lo pueden leer completo como para que no se haga muy largo, para que no se haga muy extenso. Y el primer versículo dice así: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. A Jehová dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, vamos a leer hasta el 7. Entonces vamos a leer hasta el capítulo 4. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Amén. Bueno, yo leí hasta el 7, pero en sí es hasta el 21. El cántico de Moisés y de María, de Miriam también. Entonces no se olviden que es capítulo 15, versículo 1 hasta el 21. Amén.
Bueno, vamos a hablar un poco del contexto de lo que acabamos de leer. Tras cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel celebró su liberación milagrosa del ejército egipcio. Perdón. Bueno, con este canto ellos más que alabaron, agradecieron a Dios por haberlos ayudado a cruzar ese Mar Rojo, ¿cierto que sí? Pero la acción de María fue explícitamente profetiza. La primera mujer, ella fue la primera mujer en las escrituras en recibir ese título. Tomó un pandero, guió a las mujeres en un cántico de victoria, proclamando la grandeza de Dios. eh, o sea, más que una líder, Miriam fue una mujer que Dios usó sabiamente también para que guiara a las otras mujeres de su pueblo. Bueno, entonces Miriam, como líder, guiando a las mujeres de este pueblo en una alabanza de gratitud, de amor, de agradecimiento también a Dios porque Dios les había ayudado una vez más. Entonces Miriam, de verdad Dios la usó grandemente en ese momento a Miriam. Vamos a seguir leyendo un poco más, ya vamos a terminar. Pero bueno, como todas las historias, todo no puede ser un poco bonito, como se puede decir. Pero aquí vemos también el desafío y el castigo que Dios dio a Miriam. Entonces vamos a leer un poco de eso porque Miriam fue usada por Dios. Dios la bendijo mucho, grandemente. Pero también cuando no obramos bien, Dios también arremete contra nosotros. Amén. Bueno, yo les invito para que leamos en Números, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Yo lo voy a leer hasta el 10, pero ya ustedes lo leen hasta el 15 para que sepan todo el contexto de lo que le pasó a Miriam. Entonces dice así: María y Aarón murmuran contra Moisés. Recuerden que Miriam, su nombre, también María. Entonces dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cúsita que había tomado, porque él había tomado mujer cúsita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, voy a hacer aquí una pausa. Cuando hablamos de la mujer cusita, ellos estaban murmurando contra Moisés por su esposa, la esposa que había tomado Moisés. A eso se refiere esa murmuración. Entonces continuemos con el número 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Bueno, sigamos leyendo el capítulo 7. Dice así: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Bueno, aquí vemos que Dios arremetió contra Miriam, la dejó leprosa como la nieve. De verdad que ella junto a Aarón, junto a su hermano, murmuraron contra Moisés, criticando a su esposa, Cúsita, y cuestionando su autoría exclusiva. O sea, como que, ¿por qué Dios con Moisés? O porque solo Dios con Moisés, sino también con ellos. Eso era lo que tal vez Miriam pensaba y lo decía. Y pues entre todos sabemos que Dios todo lo escucha. Entonces ese fue el castigo que Dios arremetió contra
más que todo contra Miriam. Yo creo que más contra Miriam porque ya como Dios la veía a Miriam como de otra manera, como una profetisa, como dice, una líder. Ella se desempeñaba de otra manera. Ella guiaba a las mujeres, también ayudaba a Moisés. Dios le tenía como otra mirada a Miriam. Entonces este castigo, más que en Aarón, cayó en, en Miriam. Eh, amén. Bueno, pero aquí vemos que igual Dios es tan misericordioso y de verdad que Dios sana y perdona todos nuestros pecados, nuestras murmuraciones y nuestra falta. Entonces aquí vemos también que Moisés intercedió por ella y fue sanada después. Ella estuvo 7 días fuera del campamento después de todo eso que le ocurrió. Entonces aquí nos advierte del peligro de los celos. Esta enseñanza nos advierte del peligro de las críticas, de la murmuración hacia los líderes, hacia personas que Dios ya tiene destinados para que sean usados por Dios. Muchas veces uno también quiere que Dios lo use, pero todo llega en su momento, en su tiempo. Tal vez no era el tiempo de Miriam o de Aarón, era el tiempo de Moisés. Dios usó a Moisés en su momento, en su tiempo, pero ellos tal vez querían también que Dios los viera a ellos de otra manera. Y para cada uno de nosotros Dios tiene algo destinado, Dios tiene un propósito, solo que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya para ir terminando esta enseñanza, vamos a hablar del legado de Miriam. Entonces vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Amén. Bueno, aquí vemos que años más tarde el profeta Miqueas recuerda a Miriam como enviada de Dios junto a su hermano para liberar a Israel. Y además, según la tradición, la provisión de agua del pueblo en el desierto estuvo asociada a sus méritos y oración. Amén. Aquí vemos que a pesar de los errores, a pesar de lo que Miriam, perdón, a pesar de lo que Miriam hizo, a pesar de sus murmuraciones, a pesar de que Dios la enfermó con esa lepra, vemos que aún Dios es tan bueno con nosotros y misericordioso que digamos que Dios no le tomó tanto por cuenta su error, su pecado, su murmuración contra Moisés, su esposa. La verdad es que Dios de verdad su justicia es espléndida para con nosotros. Entonces aquí vemos que Miriam perseveró, oró mucho, el pueblo fue muy bendecido a causa de ella también. De verdad que esta es una historia de salvación que nos toca a nosotras más que todo, que nos enseña también a perseverar, a creer, a orar con fe. También nos enseña a no murmurar, a no criticar, a esperar el tiempo de Dios en nosotros. Muchas veces nos desesperamos, pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí ha llegado esta enseñanza de Miriam. Espero que les haya gustado mucho, que sea de bendición para ustedes también. Perdonen un poco la luz, lo malo. De verdad estamos aprendiendo cada día más. Espero que este mensaje nos quede guardado en nuestras vidas para ponerlo también por obra. Guárdenlo, compártanlo, denle mucho amor también, corríjanme también. De verdad que uno cuando quiere hablar de la palabra de Dios, de verdad que uno no usa las mejores palabras, sino de lo que sale de nuestro corazón y poco a poco Dios lo va perfeccionando a uno. Así que de verdad gracias por escucharme, Dios les bendiga, un abrazo y un fuerte abrazo y espero que sigamos hablando de la palabra de Dios y que sea Dios usándome si hace su voluntad. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén.